El plano. No está Fellini. Quien está es Julita Rosso. Mucho mejor. La verdad que sí. No tengo nada para preguntarle a Fellini, la verdad. No sabíamos de qué hablar. ¿Qué haces, Julita? ¿Cómo te va? Escúchame, esta columna la habíamos establecido antes de que pasara todo esto. Por la efeméride. Por la efeméride. Claro, que cae el lunes. El lunes, perfecto. Claro. ¿A qué efeméride nos referimos? ¿De qué vamos a hablar? 70 años de los bombardeos a la Plaza de Mayo, que como decía el otro día Cristina cuando habló el 9 de junio, las cosas no son casuales, evidentemente, porque vamos a estar hablando de algo que de alguna manera está en la conversación, ¿no? De alguna manera está en la conversación, que son los inicios de otra proscripción, ¿no? El 16 de junio de 1955, uno de los actos, vamos a decirlo de la manera, más criminales de la historia argentina. Un bombardeo a la población civil a plena luz del día, un mediodía, un día de semana, en su vida cotidiana, por parte de quienes deben protegerla, ¿no? Debe haber pocos hechos tan contundentes y a la vez me gustaría marcar, si podemos poner la primera imagen, que es la del Guernica. Fuerzas Armadas bombardeando su propia población. ¿Fue el primer caso en la historia? ¿Fue el único? ¿Hubo otros? Bien, hubo otros. Lo que pasa es que, claro, por eso traje la imagen del Guernica, ¿no? Sí. Este cuadro que es conocido es de Pablo Picasso, Sí. se llama Guernica. Picasso, ¿por qué lo pinta? Porque efectivamente en Guernica, España, hubo un bombardeo a toda una ciudad en el año 1937. Ahora, ¿qué pasa? En 1937 España estaba en guerra. Quiero decir, hubo bombardeos a la población civil en diferentes lugares en un contexto de guerra. Claro, en un contexto bélico. En la Argentina no estaba en guerra, Claro. ¿no? Y esa diferencia no es menor y lo hace todavía más grave, ¿no? Traje lo del Guernica, claro, porque es una guerra civil, la guerra civil española. Los nazis colaboran con uno de los bandos y hacen este bombardeo a la ciudad de Guernica. Pero me interesaba la figura del cuadro de Picasso, porque quiero decir lo siguiente. De no ser por Picasso y este cuadro, probablemente ninguno de nosotros sabe lo que es supiera, Guernica. claro, sabe lo que pasó, exactamente. Totalmente. Ahora, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos hechos de la historia tan contundentes, tan importantes, que no tienen una representación a la altura? ¿No? Uno diría, sí. Hubo más muertos en Plaza de Mayo que en Guernica, ¿no? ¿O no? En Guernica hubo más, Ah. pero porque de nuevo, porque se trataba Claro. de una... Ahora vamos a hacer algunas comparaciones con Guernica que me interesan, pero quería decir esto, cuando un hecho no es procesado, no es representado por una cultura, lo que pasa es que tiende a olvidarse, a esconder ciertos sentidos, a esconder su potencia, ¿no? Oscar Terán, un gran filósofo de la Argentina, fallecido hace algunos años ya, se preguntaba esto: ¿por qué la Argentina no pudo hacer, nuestro pueblo, nuestra cultura, no pudo hacer de los bombardeos a la Plaza de Mayo un Picasso? ¿No? ¿Qué pasa con esta tragedia, con esta masacre, que no pudimos hacer de esto un Picasso? ¿Estamos a tiempo, Julita? ¿De ¿O qué? Sí, siempre. Siempre. Por supuesto, Bien, por bien, supuesto. bien. De hecho, voy a decir lo siguiente. El Estado argentino... ¿Me estás mintiendo o me lo decís de verdad? Yo nunca te miento, Pedro. Bien. Bien. La primera vez que el Estado argentino hace referencia pública a estos bombardeos como una especie de homenaje es en el año 1994, gobernaba Carlos Saúl Menem, y puso una placa en el Ministerio de Economía, que todos los que hemos pasado por ahí sabemos que al día de hoy están las marcas, Correcto. las huellas de los bombardeos, que decía la placa lo siguiente, traje para leérselas. Las heridas del mármol fueron fruto del desencuentro y la intolerancia. El registro de sus huellas en la memoria ayudará a que la nación se encuentre en un futuro de grandeza. Es decir, explica el bombardeo como una especie de desencuentro. Esa es la palabra que usa, desencuentro. Y no hay referencias a las víctimas, ¿no? Un poquito más adelante, cuando se cumplieron 50 años de los bombardeos, que ese es un momento clave donde empiezan a surgir más narraciones y más, no diría Picasso, pero diferentes formas de manifestar, de traer a la memoria este hecho, Néstor Kirchner en el año 2005 comienza por primera vez desde el Estado Nacional una investigación, la primera investigación seria, contundente sobre lo que había sucedido, y Cristina Kirchner en el año 2008 arma un monumento con el nombre de las víctimas mortales de esa tragedia. No lo recordaba. Sí, muy importante en el contexto también del conflicto con el campo ese año, ¿no? Quiero decir, no es un problema solamente de la política, el olvido sobre este hecho. Lo digo rápido porque la columna anterior levantamos mucho al Perindongui. Hoy le quiero pegar un poquito. Bárbaro. ¿Por qué? Porque, claro, los grandes popes de la historiografía argentina, al describir lo que ha sucedido con el 16 de junio, le dedicaron más renglones, más líneas a describir la quema de las iglesias que se da por la noche que a los bombardeos. Y además no se mencionan los muertos, que ese es el gran olvido de todo esto. Claro. Los muertos, ¿no? Los muertos.
de alguna manera no sabemos al día de hoy la cifra de muertos en junio del 55. ¿Por qué no sabemos la cifra? Bueno, porque se tramitó de esta manera todo esto que pasó, ¿no? Después vamos a estar diciendo otras cosas. Recién en el informe que prepara a partir de la investigación que le hace Néstor Kirchner, se llega a una cifra que es la de 309 constatados. Bien. Que no quiere decir que sea una lista cerrada, Bien. ¿no? Pero en el momento no se hace una lista. En el momento no se hace, vamos a estar hablando bien por qué no se hace, pero me interesa esto, ¿no? Cómo en América Latina la forma de la masacre del poder muchas veces es clandestino o es así de atroz y por ende cuesta llegar a las cifras, ¿no? Sí, y también tiene que ver con cómo se tramita después esto que pasó, ¿no? Para volver a lo de Mati y la comparación con Guernica, para demoler toda una ciudad como Guernica se tiraron 28 toneladas de bombas, de explosivos. Para bombardear solo una plaza, como fue en junio del 55, se tiraron 14. El mismo número que usa Patricia Bullrich para definir la cantidad de toneladas de piedra Mirá, que se tiraron wow, contra el verdad. Congreso en la represión de la reforma jubilatoria en el 2017. 14 toneladas de piedra. Piedra, wow. De explosivos es un poco más jodido. Sí, no, y aparte Claro, hay claro, una no forma más chequearlo. contrastable de chequear Claro, los explosivos claro. que tira unas Fuerzas Armadas. Bien, vamos a ir un poquito antes de los bombardeos para explicar cómo llegamos a los bombardeos. Vamos a ver si tenemos las imágenes del Corpus Christi. Porque el Corpus Christi, ahí estamos viendo imágenes, es la gran movilización, la mayor movilización opositora que tiene Perón bajo sus dos gobiernos. Sucede el 11 de junio, es decir, 5 días antes de los bombardeos. El Corpus Christi era el 9 de junio, la iglesia lo retrasa 2 días para que caiga sábado y más gente puede ir a esta movilización. Vamos a ver en pantalla que está llenísima la plaza. De una plaza antiperonista. Antiperonista convocada por la iglesia, pero que van todos los sectores políticos. ¿Ya se sabía lo de los fusilamientos en este momento? No, esto es antes, 5 días Claro, antes. claro, Esto es claro. antes. Ok. 5 días antes se está caldeando el clima, vamos a decirlo así, ¿no? Es una marcha opositora donde se está caldeando el clima que tiene que ver con el enfrentamiento palo y palo que venía teniendo el gobierno Pero perdón, Julita, contra la iglesia. esto sí. es 55, no Esto 56. es 11 de junio del 55. Ok, ok, ¿Yo dije ok. mal 56? No, por ahí me confundí yo. Explica como la previa, si se quiere, a los Bien. bombardeos. ¿Por qué digo esto? Bueno, venía el conflicto con la iglesia, palo y palo. Perón, el gobierno de Perón había sacado un año antes una batería de medidas de leyes contra el poder de la iglesia, como la ley de divorcio, la equiparación de hijos legítimos y ilegítimos, sacar la educación religiosa obligatoria en las escuelas, una serie de medidas que iban en contra de la iglesia. Por su parte, la iglesia había creado el Partido Demócrata Cristiano, bancado por los Estados Unidos en muchas partes del mundo, para combatir el comunismo. Y de alguna manera Perón siente que eso es una disputa contra el propio peronismo, ¿no? Una disputa iglesia-gobierno daría para muchísimo, lo voy a resumir de esta manera, una disputa por la hegemonía, una disputa por la fe popular, ¿no? El peronismo nunca fue una adhesión a un partido político, ¿no? Lo que se sentía por Perón, lo que se sentía por Eva, iba mucho más allá que Claro. una adhesión política. Muere Eva y al Vaticano le llegan 23.000 cartas pidiendo la santificación. ¿No? Quiero decir, había en ese vínculo algo que efectivamente la iglesia también veía como disputa, ¿no? Toda esta disputa con la iglesia va a tener resonancias dentro de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que eran antiperonistas en su faceta liberal, pero que nuestras Fuerzas Armadas también tienen un componente nacionalista católico muy importante, que había sido el que había estado hermanado con Perón en los primeros años de gobierno. Este conflicto con la iglesia hace que esa parte de las Fuerzas Armadas empiece a virar su posición política. Pero todo esto tiene un antecedente que voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. No pero hace falta hay que seas hacer- breve, Ok, Julita. Bien. El antiperonismo, y me parece que esta columna un poco intenta pensar el antiperonismo un día como hoy, un día como estos, tuvo varios intentos durante los gobiernos de Perón de derrocarlo. Bien, ¿no? ¿cuál fue el primero? El primero, 28 de septiembre de 1951, un mes y medio antes de las elecciones presidenciales en las que Perón es reelecto, Menéndez intenta un golpe de Estado que rápidamente es desbaratado, pero bueno, un golpe de Estado Es un aviso. es un aviso y es... Era contra Eva ese, ¿no? Había sido, en agosto había sido el intento de candidatura de Eva, que finalmente Claro. no es, pero eso había generado un run en el ejército muy importante, porque se trataba de que si llegaba a ser presidenta era nada más ni nada menos que la jefa de las Fuerzas Armadas, Claro. una mujer, ¿no? Una mujer y de las características de Eva. 2 de febrero del 52, 3 meses después de la elección, Perón es reelecto con el 63% de los votos. 3 meses después de esa elección, un nuevo intento de golpe de Estado en el aniversario de la batalla de Caseros, que también es desbaratado. Otro intento muy importante, 15 de abril de 1953, 3 bombas se ponen en una enorme movilización del movimiento obrero organizado en Plaza de Mayo, 2 de ellas estallan, una mata a 6 trabajadores en pleno acto, mientras Perón está hablando, ¿no? Es decir, un desafío muy fuerte a la autoridad de Perón.
Esta, la del 53, es armada por comandos civiles. Ah, eso te iba a preguntar. Por Bien. comandos civiles, que es una figura muy importante dentro de todo esto, que es una organización clandestina de diferentes ramas ideológicas. Podía haber socialistas, radicales, de diferentes tipos. De hecho, la del 53 la comanda Carranza, ¿no? La estación de subte que conocemos con ese nombre es un homenaje a este hombre que asesina a 6 trabajadores. Lo que los unía era la voluntad de derrocar a Perón, ¿no? Lo cual también habla del antiperonismo. ¿Tenían algún nombre? ¿Se hacían llamar de alguna manera? No. No que conozcamos en este momento, ¿no? Y muchos van a ser funcionarios después del 55 Claro. en la Libertadora. Y otro antecedente fundamental son las elecciones legislativas del 54 y a vicepresidente, primera vez en la historia argentina que se vota a vicepresidente porque había muerto el anterior. El peronismo saca el número más alto que en la historia argentina alguien cosechó en elección alguna, que es el 64%. En elecciones nacionales, legislativas, Es- de medio término. Y de vicepresidente. ¿Y quién había postulado el peronismo para vicepresidente? Tesaire. Bien. ¿Por qué digo que es muy importante esta elección? Porque lo que ya aprueba esta elección es que el peronismo es imbatible electoralmente. Perdóname. Sí, Preguntas Sí. estúpidas. sí, Bien. siempre. Se votaba vicepresidente Sí. y las fuerzas políticas que no eran del peronismo presentaron Sí. un candidato a vicepresidente. Sí. O sea, si ganaba un candidato a vicepresidente socialista, pero no hubiera tenido un vicepresidente del socialismo. O de- Sí, lo que pasa es que no iba a pasar. Claro, Claro, claro. Bien. Eh, ¿Y el peronismo había presentado más de un candidato? No, solo Tesaire, Bien, sí. perfecto. Esto me parece interesante, ¿no? Que la oposición da cuenta de que por las vías electorales, por las vías institucionales, el peronismo no iba a salir del gobierno. No había chance. 64%, insólito. Vuelvo al Corpus Christi un minutito. Corpus Christi, movilización, decíamos entonces en la catedral, van por Avenida de Mayo hasta Congreso para protestar en el Congreso por el paquete de leyes que hablábamos antes, en el camino a pedradas a los diarios oficialistas, y cuando llegan al Congreso sacan la bandera argentina, suben la bandera del Vaticano. En un confuso episodio se quema una bandera argentina y en un confuso episodio se ultraja una placa en homenaje a Eva Perón. A partir de esto... ¿Por sí. qué decís en un confuso episodio? Porque nunca termina de estar claro qué fue lo que pasó, sobre todo con la quema de la bandera. Nunca termina. La oposición se lo adjudicó al peronismo como queriendo agitar la Provocar. cosa. El peronismo, claro, se lo adjudicó a quienes fueron, ¿no? Efectivamente. 2 días después, en el Congreso de la Nación, se arma una sesión en desagravio a la bandera nacional. Quiero leer un pedacito, una cita de Dale. una de las diputadas, primeras diputadas mujeres, Delia Parodi, que además es quien queda a cargo del Partido Comunista Femenino cuando muere Eva. Bien. La oposición se levanta y se va. Queda el peronismo hablando solo en el recinto, dice Delia Parodi, para entender el clima de la discusión como estaba en ese momento. Hoy vienen a mancillar los valores de la nacionalidad y sus símbolos más puros. Hoy vienen a profanar la memoria de una santa, de una auténtica santa, no imaginaria, de una santa que no tenía alas, pero que a nosotras las mujeres nos colocó alas para volar sobre las miserias que habíamos vivido por culpa de ellos. Para volar y para que fuéramos felices, como ella no lo fue por ser tan efímero su paso en esta vida. A esa santa, a esa mujer, todos los días de Dios, los humildes la invocan y le piden gracias. ¿Y saben por qué, señores diputados? Porque Eva Perón no se enclaustró en los templos ociosos. Se enclaustró trabajando 20 horas diarias en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Porque Eva Perón no daba alivio a las miserias ni mitigaba los dolores mirando el cielo y las estrellas. Aunque arranquen todas las placas que hay a lo largo y a lo ancho de la patria, tampoco mancillarán a nuestra heroína porque la llevamos en nuestros corazones y está en la entraña de nuestro pueblo. Tendrían que hacernos desaparecer. Tendrían que arrancarnos el corazón a todos nosotros los peronistas y aún así, estoy bien segura y sé que mi pensamiento es el de todos mis compañeros, si nuestros corazones estuvieran aprisionados por esas manos asesinas, ellos seguirían escuchando Eva Perón eterna. Yo he presenciado, señor presidente y compañeros, el desfile de la oposición del día sábado, el del Corpus Christi. Con profunda tristeza debo decir que había mujeres. Pero mi tristeza no es blanda, mi tristeza es fuerte y de lucha. Esas niñas de la oligarquía que estaban en la Plaza de Mayo el día sábado están profanando los templos de Dios al jugar con ellos a la política. Ya la oposición en muchas oportunidades se ha presentado con distintos disfraces. Es porque no tienen un hombre en esta tierra capaz de hacer lo que ha hecho Perón. Entonces esta vez han tomado a Cristo. Nosotras, las mujeres católicas, las cristianas de verdad, hemos de acusarlos de que han tomado a Dios porque no tiene la oposición un hombre digno y capaz de llevar a nuestra patria hacia la felicidad como la ha llevado Perón. Bueno, interesantísima Esta es la cita. versión taquigráfica de un discurso que fue Sí. pronunciado Y oralmente. Las ¿no? cosas que tenemos que escuchar ahora. No, increíble. Y el discurso son 6 páginas, es larguísimo y es espectacular, es maravilloso, un gran cuadro de Delia Parodi del peronismo. Pero quiero decir, este es el clima, ¿no? La oposición está usando a Dios porque no tiene un conductor político que pueda hacer lo que hace. Para el día, esto fue el 13, el 16 el gobierno organiza un desfile aéreo en desagravio a la bandera
por lo que había pasado con la quema de la bandera, el desfile aéreo iba a sobrevolar la catedral tirando flores a la tumba de San Martín. Bien. Vamos a empezar a ver fotos, si les parece, de lo que se convirtió ese desfile. ¿Sí? Una pregunta, repetime la fecha del desfile, por favor. El desfile iba a ser el jueves 16 de junio, que el gobierno había organizado. ¿Qué pasa? Se utiliza la excusa del desfile en desagravio a la bandera, quienes estaban conspirando para que no resulte extraño el movimiento ver y aviones. que en lugar de tirar flores sobre la tumba de San Martín, tiren bombas sobre la plaza. Se me desprenden dos preguntas. Sí. La primera, la figura del desaparecido que menciona Sí, Delia. Delia Parodi, ¿ya formaba parte del diccionario político argentino? No que yo sepa. No que vos No sepas. que yo sepa. Ok, Que vengan y lo demuestren en todo caso. bien. Y la segunda, ¿Perón sospecha o sabe Bien. o anticipa Buenísimo. lo que va a pasar? Vamos a ir a eso. Dale, El jueves estaba muy nublado. ok. Muy nublado, por ende... Jueves 16 de junio de 1955. Exactamente, muy nublado, frío. El desfile aéreo se va retrasando. La primera oleada de aviones que desfilas es a las 12:40 del mediodía, que se lanzan las primeras bombas. Hasta las 17:40, que pasa la última, son 5 horas en que esa plaza, esos alrededores de esa plaza y la población que está ahí, es bombardeada. Se lanzan más de 100 bombas sobre la Plaza de Mayo y sus alrededores. Después vamos a mostrar un mapita de por dónde. Quienes están a cargo de este operativo son el contraalmirante Samuel Toranzo Calderón y el ministro de Marina Aníbal Olivieri. Los dos responsables militares, tácticos de esto que va a pasar acá, que estamos viendo ahí imágenes de cómo ha quedado la plaza, ¿no? Esta es la estatua al monumento a Belgrano. Al bombardeo aéreo se le sumaba un ataque terrestre por tierra que de lo que hoy sería la zona de Puerto Madero fueron más de 300 infantes de la Marina a copar la Casa de Gobierno. La fuerza más importante, más involucrada en todo esto es la Marina. Muchos de los que participan van a tener un protagonismo muy importante en 1976. Emilio Macera, por ejemplo. Emilio Macera forma parte de este grupo de infantes. Claro, es asesor primero de Olivieri, que es la cabeza de todo esto, ¿no? A todo esto se le suman los comandos civiles nuevamente, más de 300. Uno de los que participan en estos comandos civiles es Mariano Grondona, que lo ha confesado, lo ha contado tiempo después sin ningún tipo de tapujo, digamos, ¿no? Prefiero un Grondona. Perdón, Julita. La verdad que por lo menos, qué sé yo. Por Hoy parte discutimos de- con Esteban Trebuca, amiga. ¿Qué querés que te diga? Los comandos civiles van a estar de francotiradores en las terrazas, por ejemplo, del Banco Nación, pero también van a tener la tarea de ocupar Radio Mitre y luego de lanzado las primeras bombas lanzan este comunicado: argentinos, escuchad este anuncio del cielo volcado por fin sobre la tierra argentina, el tirano ha muerto, nuestra patria desde hoy es libre. Ah, eso comunicaron. Eso se comunicó, O sea, eso se escuchó. ellos pensaron que habían matado a Perón. Ellos pensaban que habían matado a Perón, por lo menos querían instalar esa esa sensación. idea. Perón no estaba en la Casa de Gobierno. Perón había llegado a la Casa Rosada a las 6:20 de la mañana, como todos los días. Lucero le advierte que habían registrado movimientos raros. ¿Qué pasaba? Lucero se lo habían advertido unos días atrás, pero ya le habían advertido de tantas. Sí, lo que pasa es que vos me decís, bueno, estaba la Marina, estaba la Fuerza Aérea, estaban comandos civiles. Digo, era una información que estaba circulando. Estaba circulando, lo que no se sabía era el cómo, cuándo, ni si efectivamente iba a suceder, ¿no? Entonces, Perón le dice, bueno, bancame un toque, que tengo una reunión. Perón tiene una reunión con el embajador de Estados Unidos en ese entonces y se vuelve a juntar con Lucero a las 9 de la mañana y ahí los dos deciden trasladarse hasta el edificio donde hoy está el Ministerio de Defensa, el edificio Libertador. Al 6º piso, que en ese momento era Ministerio del Ejército. Ah, yo tenía entendido que desde ahí partían los aviones. No. Ah, ok. No, los aviones partieron desde diferentes lugares. Bien. Sí, lo que fue muy importante como eje... Libertador, Julita, Libertador. Sí, Libertador. Como eje de la sublevación es el Ministerio de Marina. El edificio de Marina sí fue clave en todo esto. Ahora vamos a decir bien por qué. Ahí Perón se va al 6º piso, empiezan los bombardeos, se van al sótano y desde ahí Lucero y Perón dirigen toda la resistencia a eso que está sucediendo. Quiero rescatar algo, porque en esto de que hemos hecho una memoria medio rara de los bombardeos, hay 70 granaderos dentro de la Casa Rosada que resisten la toma de la Casa Rosada y no sabemos ni los nombres. 70 granaderos a quienes les debemos, no quiero decir solamente a ellos, son muchos más, pero 70 granaderos que son heroicos en la lucha contra esta toma de la Casa de Gobierno que se hace en ese momento, que repelen a base de fusil y de metralletas estos 300 marinos que están intentando ingresar. Pero además hay otro, Adolfo Filipó, quien comanda todo esto de la Casa de Gobierno, va a ser clave en el levantamiento de Valle del 56. Nunca lo había El escuchado que nombrar, triunfa, Julita. el único lugar donde triunfa el levantamiento es Santa Rosa, La Pampa, quien lo comanda es Filipó, por Mirá. ejemplo. Otro, Ernesto Adrada, el único avión derrocado
por las fuerzas leales, la comanda Ernesto Adrada, que hace que uno de los aviones caiga en el agua y finalmente no tire más bombas. Este es reconocido por Perón y de hecho en el vuelo del 73 que trae a Perón desde España, lo va a conducir Adrada. ¿En serio? Claro. El de Alitalia lo conduce. Entre otros, él forma parte de la comitiva que Mira. lo conduce, ¿no? Quiero decir, son nombres que no han quedado en nuestra memoria que me parece importante reponer. Pero fundamentalmente, si la resistencia fue exitosa, fue también por otro sujeto muy importante que participó de todo esto, que es el pueblo trabajador, salió a las calles y se dirigió a la Plaza de Mayo a defender el gobierno popular. El secretario de la CGT... Sí, no, te quería preguntar eso, ¿cómo estaba la plaza ese día? Porque uno imagina que si habían anunciado un desfile aéreo, debe haber gente viendo. Había gente, un montón de gente viendo, pasaban colectivos, pasaban autos. De hecho, una de las primeras bombas choca contra un trolebús, donde mueren todos los pasajeros de ese trolebús. Se suele decir, y vamos a ver después un videito, que estaba lleno de estudiantes que iban a la escuela, ese trolebús, Claro. ¿no? Que iban de excursión en la escuela. Hugo Di Pietro, secretario general de la CGT, convoca a dar la vida por Perón, convoca a concentrarse en la CGT para después ir a la Recoba de Alem, donde se da lo que se da en llamar la batalla del Bajo, ¿no? Trabajadores y ejército leal contra la Marina. Hay una batalla que se da en esas calles, ¿no? Perón manda una contraorden y tenemos para escuchar qué dice Perón en ese audio. A 70 años. Mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. Bien. Bueno, un hecho crucial, ¿no? Bisagra en la historia del peronismo, Sí, sobre el cual Perón vuelve varias veces, ¿no? Y sobre el cual los peronistas vuelven Totalmente. a revisar la decisión de Perón. Totalmente, y de hecho, Perón manda esta orden en el medio de los bombardeos. No se habían terminado, es un comunicado que lanza en el medio, y los trabajadores salen igual. Muchos trabajadores salen igual, muchos no, pero muchos salen igual. Y eso es interesante, ese desborde del peronismo también es interesante. A Perón, ¿no? A Perón, ¿no? A Perón con una bronca, con unas ganas de defender ese gobierno y con unas ganas de vengarse también de las muertes que están sucediendo y se sabían, ¿no? Y esto ya forma parte del análisis, no de la historia. ¿Vos suponés que Perón en sus palabras esperaba, deseaba, suponía que iba a pasar este desborde? No, No. no. Él que de verdad que quería que Yo- nadie respondiera de la misma forma. Exacto. Pero creo que lo hemos hablado en alguna otra columna que hemos hecho sobre Perón, ¿no? Creo que Perón es una persona que está muy preocupada por el derramamiento de sangre y queriendo evitar permanentemente ese derramamiento de sangre, y que estas escenas, las escenas del bombardeo, son escenas de guerra civil. Es población claro. contra población, palmo a palmo, armados de ambos lados. Digo, se estuvo muy cerca de una guerra civil en esto. Entonces, todo el tiempo la preocupación de Perón es bajarle el tono a esto, parar esto. ¿Y el 5x1 cuándo llega, Julita? Ahora vamos a eso. Déjame que quiero terminar esto Lo porque que es muy quieras, lo que interesante. Me interesa marcar ese desborde, porque el peronismo muchas veces es la organización, la doctrina. El peronismo es desborde también, ¿no? Y hay momentos donde hay que desbordar. Y hay que desbordar. ¿Estás bajando línea? No. o- Al tal punto que es tipo 5 de la tarde, 17:40 pasa el último, tipo 5 de la tarde, en la Marina se ve, el edificio de la Marina se ven rodeados de tropas leales y de trabajadores.
Olivieri, el que comanda todo esto, empieza con Lucero, tratativas para rendirse, se rinde, saca banderita blanca por el edificio para decir, chicos, hasta acá llegamos. Muchos trabajadores empiezan a avanzar sobre el edificio de la Marina para recuperarlo para las fuerzas leales y sucede lo siguiente, le siguen disparando. Ese es uno de los momentos donde se produce la mayor cantidad de muertes, porque están trabajadores pensando que se habían rendido y los cagan a tiros de todas maneras, ¿no? Olivieri tiempo después escribió en sus memorias ese momento y dice lo siguiente. Me asomé a una ventana tratando de ver de dónde venía el ataque y hacia dónde se repelía y vi una multitud de individuos agazapados contra las paredes y obstáculos con evidente aspecto de guerrilleros. Y lo primero que tuve claro es que esa clase de gente lo que quería era tomar el Ministerio de Marina, acaso incendiarlo. Por supuesto que no ordené parar el fuego. Mi sentimiento fue darles con todo. Yo no iba a dejar tomar el Ministerio de Marina por esa gente. El edificio estaba rodeado no por pueblos, sino por una turba mercenaria que cerraba su cerco para incendiarlo con todos quienes se encontraban adentro. Bueno, es el textual de un antiperonista rabioso. ¿Qué me gusta de esto, de esta frase de Olivieri? Que a nadie le puede gustar, pero primero es que trasluce un miedo que tenían los antiperonistas hacia el pueblo organizado, hacia los trabajadores peronistas, ¿no? Le tienen miedo. Y también por ese miedo es que bombardean la Plaza de Mayo, ¿no? Porque saben que de otra manera no podían sacar a Perón si no era inculcándoles el terror, ¿no? Inculcándoles el miedo es la única manera que ese pueblo va a aceptar un cambio de gobierno. Y por otro lado, el odio del antiperonismo. El odio del antiperonismo es hacia Perón, sí, pero es sobre todo al pueblo que les tocó en su arte. Y esto de siempre, bueno, son guerrilleros o son mapuches, sí, terroristas, Total. cómo se mantiene a lo largo de Tan la previo historia. al 76, además, ¿no? Esa acusación. En las actas que saca la Marina, reflejando todos estos conflictos, no hay un solo herido de la Marina. Digo también para ver la disparidad en el ejercicio de la violencia de un lado y del otro. 309 muertos contra 0 heridos. Ya no muertos, ¿no? Heridos. Bueno, a las 17 horas, finalmente, 90 aviones se exilian en el Uruguay. Perón empieza a dar un discurso otra vez por cadena nacional, intentando de nuevo apaciguar las aguas, diciendo que ya todo se había terminado. Y mientras Perón está dando el discurso, pasa una última oleada de aviones, ya no con bombas, sino metralleta, a toda la población que se había relajado y había vuelto a estar en la plaza. ¿Qué fueron estos bombardeos? ¿Querían matar a Perón? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, sin dudas había una voluntad de matar a Perón. Si tenemos ahí uno de los mapitas, de los planos que traje, es donde están las bombas alrededor de la Plaza de Mayo, pero también dentro de la playa estaban muy localizados y focalizadas donde cayeron las bombas, ¿no? Que era donde tenía la oficina Perón, ¿no? Efectivamente había una voluntad de matarlo. Y había una voluntad, también estaba escrito, quién iba a reemplazar a Perón en el gobierno. Iban a armar un triunvirato con 3 dirigentes de diferentes fuerzas políticas, Américo Scioldi, Zabaleta Ortiz y Adolfo Bichi del Partido Conservador. Pero quiero decir esto. Sí. Perdón, Julita, discúlpame, para tratar de entender. Sí. Los puntos rojos son donde cayeron las bombas. Exactamente. Ok. O sea, ¿hay 2 que caen muy cerca de la catedral o lo estoy viendo al revés? ¿Dónde está la Casa Rosada? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. Esto es la Casa Rosada. Perfecto. Es un plano de dentro de la Casa Rosada donde cayeron. ¿Ves que están todas concentradas en un sector? Ahora entendí, Es porque en ese sector estaba la oficina de Perón. Perfecto. Claro. O sea, el mapa no es de la Plaza de Mayo, sino de la... este Ahí mapa es de la está. Plaza de Mayo. Este Ahí de está, Plaza ahí de está. Mayo, exactamente, donde están los listo, alrededores, listo, claro. Listo, ahí claro. entendí. Ahí entendí. Hay Perfecto. otras zonas que también se bombardearon, ¿no? El Palacio Unzué, la CGT también se tiraron bombas, pero fundamentalmente estuvo concentrado acá. Quiero decir, era matar a Perón, era hacer un golpe de Estado, pero también excedió ese objetivo. Decíamos antes, inculcar el terror, ¿no? Que suene el escarmiento, un castigo a ese pueblo peronista, tratando de quebrar esa identidad, ¿no? Y algo que antecede a 1976 también, ¿cuál es el ejercicio de la fuerza que hay que hacer para transformar una sociedad? Bueno, acá el 16 de junio del 55 nos dice que hay que usar toda la fuerza necesaria sobre la población civil. 1976 va a decir hay que usar todo el Estado para transformar esa sociedad, ¿no? Pero quiero decir, lo que deja el 16 de junio del 55 es el terror de manera masiva instalado como una herramienta política. Claro, claro. A tal punto excedió a Perón este 16 de junio, este bombardeo, que fíjense los datos, de las 300 nuevas víctimas que están registradas oficialmente, 12 fueron de la Casa de Gobierno. Trabajadores que estaban en Casa de Gobierno. Exactamente. De las más de 100 bombas. Personal civil. Personal y militar también. Ok. De las más de 100 bombas que se tiraron, 29 fueron sobre la Casa Rosada, el resto sobre los alrededores. Bien. Había un objetivo que era la población,
¿no? Infectar a esa población de miedo para poder hacer lo que después vino, que fue efectivamente la toma del poder 3 meses después, ¿no? Y además atacar el centro del poder popular, porque la Plaza de Mayo, a partir del 17 de octubre, se transforma para el peronismo en el centro del poder popular, ¿no? Es el lugar a donde van a ir permanentemente el pueblo a encontrarse con Perón. Se atacó ese lugar también simbólicamente en ese sentido, ¿no? Tenemos poco tiempo, así que no vamos... No tenemos poco tiempo. ¿No? O sea, más o menos. No, sí. Dale, Julita, Mandale, Mandale, Juli. No, había un audio Seguí de hasta Perón. mañana. Había un audio de Perón que no lo vamos a escuchar. Sí, escuchémoslo. Bueno, escuchémoslo del día Escuchémoslo. siguiente. Dale. ¿Cómo no? Por favor, se lo pido. Todos serán juzgados con justicia Esto y salía con después. ecuanimidad, porque nosotros hemos de respetar la ley. Nada de los hechos ocurridos puede a nosotros cambiarnos nuestra manera de sentir y nuestra manera de pensar. He dicho 1000 veces, yo soy católico y tenemos muchos católicos con nosotros. No atacamos la religión, pero sí atacamos el que la violencia reemplace a la decisión de las urnas. Nosotros queremos que esa religión sea respetada como respetamos todas las otras religiones. No por la violencia, sino por la convicción. No por la lucha, sino por la decisión popular. ¿Qué cuesta entonces esperar las elecciones para que todos sepamos a qué atenernos? Si después de las elecciones el gobierno decidiera hacer lo contrario de lo que el pueblo está indicando, entonces habría que pelear con el gobierno. Bien, Che, hasta ahí. Nervioso, ¿no? Nervioso, muy enojado. Sí, todo el discurso la verdad es que es maravilloso. Me interesa acá marcar esto, ¿no? Decimos venir a pensar el antiperonismo. Este antiperonismo, creería que en general, viendo las noticias de los últimos días, pero el antiperonismo también es aquella fuerza política que rompe los juguetes. ¿No? Que rompe los juguetes. Quiero decir, no estaba en el imaginario político de la historia argentina que un avión pudiera pasar y bombardear a la población civil. Rompe los juguetes, ¿no? Propone otras reglas de juego, se imponen nuevas reglas de juego sin ser consensuadas, ¿no? El antiperonismo me parece que también tiene esa práctica. Vos decías, Pepi, ¿cuándo llega el 5x1? El 5x1 va a llegar en agosto, el 31 de agosto, en el medio de estos 3 meses, donde Perón básicamente lo que intenta hacer permanentemente es apaciguar las aguas, generar consenso con la oposición para poder gobernar, porque quedó en una posición de muchísima debilidad. Su propia fuerza militar, él era un militar, le está haciendo lo que le hace. Y uno de esos días, el 31 de agosto, él presenta la renuncia, se la presenta a la CGT. La CGT hace una movilización para decir de ninguna manera, y en el discurso que da en esa plaza, sacado un poquito como está acá también, tira la del 5x1 y después se arrepiente, ¿no? Pero bueno, ya quedan 15 días para el golpe de Estado. Claro. ¿No? Quiero decir, estos 3 meses son 3 meses de gobernabilidad complicada, muy complicada. Para volver un poquito a la pregunta, lo del Picasso, y decíamos lo de la cifra. Bueno, Perón tiene esta voluntad durante estos 3 meses de no hacer leña del árbol caído sobre lo que había pasado. Por eso el juicio que se le hace a los responsables es muy benevolente. Es muy benevolente y van a tener 1 mes de prisión porque enseguida viene el golpe. Entonces, los bombardeos del 16 de junio y las 309 víctimas no tuvieron justicia. No se hizo justicia por esto que pasó, ¿no? Porque rápidamente viene el golpe de Estado. Con lo cual, hay algo de ese Picasso que no tuvimos y de esas muertes no contadas, digamos, que también tiene que ver con eso, que es que rápidamente el gobierno queda en manos enemigas. Hay una cantidad muy importante de imágenes de los bombardeos y eso es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque por el desfile aéreo que iba a haber de desagravio, hay 10 cámaras dispuestas en toda la Plaza de Mayo que iban a grabar ese desfile, que terminaron grabando la barbarie, ¿no? Uno de esos camarógrafos, y también me interesa reponer estos nombres, Carlos de la Fuente, sale con su cámara a la Plaza de Mayo y las imágenes que tenemos más cerca de la plaza se las debemos a Carlos de la Fuente, que tiene un disparo en un pie y otro en el estómago. Llega 2 horas después al hospital, le salvan la vida, pero le amputan una pierna, ¿no? Es decir, arriesgó su vida para que nosotros tengamos documentación de lo que fue ese ejercicio de la barbarie. El gobierno, ¿qué hace? Esconde esas imágenes más crudas. Las imágenes que va a exponer el peronismo son las de edificios rotos, pero no va a haber... ¿Por qué? Justamente porque quiere bajar las aguas. No quiere seguir machacando con cómo nos hicieron esto, no quiere seguir machacando con la conflictividad política, sino que lo que quiere es cierto consenso para gobernar. Entonces esto lo deja un poco escondido abajo de la alfombra. Quien va a tomar estas imágenes y va a hacer de esto manteca al techo, va a ser la propia Libertadora, que al año de los bombardeos saca un institucional, a ver si lo podemos ver un minuto, para que veamos también cómo imágenes que fueron capturadas con el objetivo de ver esa barbarie que se estaba haciendo,
esta gente las usa con otra narración muy distinta. Heroica. Vamos a ver si lo tenemos. ¿Tiene sonido? Nosotros sin audio. Ignorante de lo que sucedería, transitara confiadamente por Plaza de Mayo. Durante años, cada vez que quiso asegurarse una aglomeración frente al balcón de la Casa Rosada, desde donde dirigía la palabra, se tomaron todas las medidas necesarias para cortar el tránsito, incluso subterráneo, a fin de no entorpecer el acto. Ese día, que no se trataba de asegurarse un aplauso, sino de cuidarles a los ciudadanos la vida, no tomó medida alguna, ni antes, ni durante, ni después. Peor aún, durante el bombardeo fueron llamados los ciudadanos a Plaza de Mayo a fin de que fuera mayor la mortandad. Esa táctica inhumana perseguía el de asegurar al exmandatario una posición de víctima, en tanto se trataba de desprestigiar el movimiento revolucionario. Bueno, hasta ahí, ¿no? Es clara la operación Nunca que había hace. visto esto, Julita. Si quieren nos podemos quedar viendo las imágenes. Sí, dale. Es clara la operación que hace, ¿no? El responsable de las muertes de ese día es Perón por no haber cortado el tránsito, ¿no? Responsabiliza por esas muertes Tremendo, al propio, boluda, no lo había al propio visto Perón. este video Sí. nunca. Es muy zarpado, pero me interesa marcar eso, cómo finalmente las imágenes, todas las producciones posteriores que se hicieron sobre este tema, son imágenes tomadas de lo que hizo La Libertadora. Quiero decir, es muy importante cómo queda la narración de los hechos en nuestra historia, ¿no? Que La Libertadora haya narrado a estos bombardeos y haya quedado su narración instalada, es un poco también la que nos evitó un Picasso finalmente, claro. ¿no? La película de Pino Solanas, La Hora de los Hornos, del año 68, tan importante para la militancia política de esos años, toma de La Libertadora. ¿Quién va a ser el primero que va a usar otras imágenes y así poder proponer otra narración sobre La Libertadora? Fabio. Nuestro Picasso, finalmente. Vamos a ver qué hace Fabio con los bombardeos. Con audio. 6 de junio de 1955. Eran las 12:30. La inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en 1000 pedazos. Mutilados, los cuerpos que nunca volverían al hogar inundaban con su sangre las alcantarillas. Los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día. Entre los muertos, 40 niños de guardapolvo. Habían llegado desde el interior. En la estación Retiro, treparon en alborozo de cánticos y risas a un tróley. Venían a conocer Buenos Aires. Los habían premiado y ese mediodía los recibiría el general. Los recibiría la voz que les llegaba a través de los parlantes de la plaza de su pueblo. La voz que los amaba, que los privilegiaba. Ellos lo sabían. Lo vivían en la alegría de sus hogares laboriosos, humildes, buenos. En sus mesas bien tendidas, en el orgullo trabajador de sus padres buenos. 40 niños de guardapolvo.
Tal vez asombrados al oír el rugido de los aviones, miraron al cielo con orgullo a esos pájaros de acero que venían atropellando nubes. Tal vez pensaron, vuelan para nosotros, esos pájaros son nuestros, es parte de la fiesta porque vamos a ver al general. Tremendo. Nunca llegarían. Pasaron del bullicio a la noche. Estallaron al impacto certero de una bomba que quería matar al general. 380 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Tremendo. Uf, esa última parte. ¿De quién es el guión? ¿El guión es de Fabio también? Es Fabio, pero lo hizo con varios compañeros peronistas, Porque algunos es historiadores, impresionante, sí, la José verdad, María el texto. Rosa estuvo, sí. Eso es poesía, así que yo creo que eso Claro. es el ¿De propio qué, Fabio. ¿De qué ¿no? año es esto, Julián? La película es Perón Sinfonía del Sentimiento, es un extracto de esa peli que es ¿Qué de es, fines de 94? En 94 se la Tremendo. encargan, pero la termina en el 98, 99. Si no me equivoco, se estrena en el 2000 incluso. Veo mucha gente en el chat y sé que es así, y al ver las imágenes es muy loco que hay gente que ni siquiera vio esto en la escuela. No, claro. O No, sea, ni en Claro, pedo. claro, Muy pero loco por eso- porque- Ni en pedo. Por eso decimos que hay una especie de postergación de este tema. No, la Siendo- suerte que tiene el antiperonismo, de cómo es narrado, ¿no? Exactamente, exactamente. Y por eso también queríamos, bajo esta pregunta también, ¿no? Si bien no tuvo su picasa, aunque Fabio para mí de alguna manera lo es, ¿por qué no quedó en el olvido este hecho? ¿No? Una respuesta son los 309 muertos que tenemos constatados, que son más. Me gustaría, nunca una vida es un nombre, ni tampoco un listado, pero aunque sea a modo de, no sé, de algún tipo de reparo, poder poner la lista de los 309 caídos, constatados. Ojalá que estas investigaciones puedan seguir y se pueda llegar a los nombres definitivos de las personas que murieron ese día. Por estos 309 caídos, ¿no? Creo que evidentemente son 309 agujeros en nuestro pueblo que hoy estamos reivindicando. No quedó en el olvido este hecho. Pero también por otra cosa, que me parece que el peronismo es una fuente inagotable, ¿no? El primer peronismo de identidad, de un montón de cosas, pero también de discusión política, y por eso es tan potente el peronismo. ¿A qué me refiero con discusión política? Creo que sigue, vos lo decías, Pepi, ¿no? Sigue siendo una discusión política, por ejemplo, ¿por qué no se llamó a resistir? ¿No? ¿Por qué Perón los manda a la casa en junio? ¿Por qué no se llama a resistir en septiembre del 55? ¿Por qué no lo fusila, no? Él mismo ¿Por qué no lo dice fusila? Exactamente. algunos años más tarde. Y él lo va a poner en este binomio que es el tiempo y la sangre, ¿no? Ujú. Lo va a explicar de esa manera. No, y no sería Perón si los hubiera hecho. No sería Perón, claro, a mí me encanta, porque el mismo Perón es una persona que generó doctrina y a la vez tiene una enorme libertad sobre esa doctrina. Porque Perón dijo esto y después dijo otras cosas sobre esto, ¿no? Dependiendo de la coyuntura pudo ir y venir, pero sin duda siempre estuvo obsesionado con esta idea de evitar el derramamiento de sangre, bajo esta idea de no tenemos apuro. Es genial esta idea de no tenemos apuro. Ahora, es inquietante no tener apuro, sobre todo en un 2025 donde tenemos 50% de pobreza. ¿No tenemos apuro? Es una pregunta. Ahora, lo que decías vos también, Pedro, ¿no? ¿Hubiese sido el peronismo un movimiento 80 años después tan importante para la Argentina si Perón se hubiera manchado la mano de sangre en ese entonces, ¿no? Bueno, son preguntas que me parece que está buenísimo porque alimentan a la discusión política hoy del peronismo. Es una discusión bastante vigente, ¿no? ¿Qué 100%. tiene que hacer el movimiento? Bueno, el último punto, y ya con esto cierro, ¿a qué abren los bombardeos? ¿No? ¿A qué abren estos bombardeos? Sin duda es el golpe, ¿no? 3 meses después pasa, pero el golpe ya había sido el 16 de junio del 55. El golpe ya estaba consumado ese mismo día. No había forma de que Perón pueda dirimir eso. Julita, Sí. preguntas. ¿El golpe se acuerda, se anticipa? ¿Cómo se lleva adelante efectivamente? Bien, el golpe es interesante, por eso también está la pregunta de por la resistencia, porque el 16 de septiembre hay un levantamiento que empieza en Córdoba con Lonardi, las fuerzas leales, Lucero, empiezan a dar combate a eso. En determinados momentos está palo a palo, o sea, las fuerzas leales podrían haber ganado. Ahora, ¿qué pasa? Y por eso son importantes los bombardeos. Isaac Rojas, el vicepresidente después de la Libertadora, amenaza con bombardear Ensenada, La Plata, Mar del Plata. De hecho, llegan a hacer algunos bombardeos. Con el antecedente 3 meses antes de que te mataron más de 300 tipos en la Plaza de Mayo, esas amenazas de seguir bombardeando son muy ciertas. Perón, que decide evitar que esas amenazas se conviertan en realidad y que haya nuevas decenas y cientos de muertos por esas amenazas, ¿no? Perón lo explica muy bien en estos 2 libros. No voy a llegar a leer las citas que quería leer, pero los recomiendo muchísimo. Del poder al exilio. No sé, Una Julita. cita Una entra. cita Bien, seguro bien. entra. La fuerza es el derecho Una de las cita entra. bestias.
Mirá que tengo más todavía, ¿eh? No, Un bien, poquito bien. más. Dale, Ok. dale, dale, Ahora, en dale. definitiva, hay como un... Hoy nos estiramos un poquito, que nos vamos a estirar un poquito, gente. Así que no se vayan. Hay una conclusión o una posible conclusión de esto, que es que en definitiva gana el que se anima a matar a la gente. Porque hay... Bueno. O sea, tanto en el bombardeo como en lo que vino después, el O el que carácter se- decisivo el que se de ganar, impone, claro. de ganar y de perder es Sí. el que se anima y el que no se anima a matar gente. Como le decíamos antes, es el que se anima a romper los juguetes. Hoy Claro. podríamos decir es el que se anima a meter presa a una expresidenta en un recurso de recontraviciado, ¿no? Claro. Es el que se anima a ir más allá de las reglas establecidas, ¿no? Me parece. Dice Perón en La fuerza es el derecho de las bestias, repasando un poco sobre estos acontecimientos, dice: como regía el estado de guerra interior, cuya ley en su artículo 2 autorizaba el fusilamiento inmediato de los cabecillas, muchos vinieron a pedirme que lo fusilaran y aún algunos de ellos habrán pensado que fui débil al no hacerlo. Yo creo lo contrario. En esos casos es más fácil fusilar que someterse a la justicia establecida. No me ha gustado nunca mancharme con sangre, ni aún de mis más encominados enemigos. Yo puedo decir hoy, a pesar de toda la infamia de mis enemigos, que ellos son unos asesinos y la historia no puede cargar sobre mi conciencia la muerte de un solo argentino por defender mi situación personal. El peronismo se ha llenado de mártires y entre ellos no hay uno solo hombre que, como nuestros enemigos, pueda ser tildado de asesino con fundamento, como podemos llamarlos a ellos con razón. La sangre generosa de estos compañeros caídos por la infamia libertadora será siempre el pedestal de nuestra grandeza futura. Para nuestros enemigos será el índice acusador de Abel, que los seguirá hasta su tumba, llenándolos de remordimiento y de vergüenza. Claro, para Perón está pensando en el más allá. Nosotros no podemos ser una fuerza Bien. que transforme la patria, que le dé dignidad a la patria si estamos manchados de sangre. Esta sangre va a perseguir a nuestros enemigos y uno podría decir, no tanto por los bombardeos, sí por los fusilamientos de junio del 56, vaya si Aramburu no lo persiguió. ¿No? Finalmente los delitos Tardó, cometidos. pero llegó. Tardó, pero llegó. Eso también, la dimensión del tiempo en el peronismo, ¿no? Claro, sí, sí. Capaz tienen que pasar 15 años, Está pero muy llega. reñida con los tiempos del presente porque hoy tiene que ser ahora, Hoy ya. tiene que Hoy, ser la ahora, solución ya, totalmente. Y a la vez yo creo como vos, Pedro, que el peronismo puede seguir siendo hoy, en otro mundo totalmente distinto, una fuerza política con una enorme potencia, porque Perón eligió el tiempo. Creo que es así, estoy convencida de que es así, ¿no? Vamos a ver si tenemos tiempo, ¿sí? Dale. La última parte del videíto del Corpus Christi, que es el final, para anunciar la Libertadora, que es lo que me interesa pensar como último punto. ¿Esto? Sí. Y allí, en Plaza de Mayo, estaba el pueblo, no para tributar su adoración a un hombre, sino para avivar a una revolución que venía a devolver su verdadero significado a la más preciada de todas las palabras: libertad. Esa plaza, ¿no? Libertad. Libertad. La pregunta de Mati es interesante, ¿no? Porque la Libertadora gana el golpe. Ahora, tengo mis dudas de que la Libertadora haya ganado en el largo plazo, ¿no? Haya ganado en el largo plazo. Libertadora, que me parece fundamental para pensar el antiperonismo, ¿no? ¿Qué quería hacer la Libertadora? Lo va a decir Aramburu, no tanto Lonardi. Esos primeros 2 meses que están de Lonardi son otra cosa. Lo que empieza a hacer con Aramburu y Rojas, lo dicen ellos, desperonizar al país. Es decir, extirpar de la historia argentina y de la memoria popular lo que había pasado en esos 10 años de experiencia política del peronismo. Sacarla, arrancarla, como si se pudiera poner un paréntesis y volver a la senda de la historia que se había interrumpido en 1943, ¿no? Para esto, por ejemplo, el decreto 4161, como ya conocemos, para esto la proscripción, para esto la destrucción de los símbolos del peronismo, en una idea muy torpe del peronismo, ¿no? En una idea muy políticamente, son muy potentes pero a la vez torpes, ¿no? La idea de que se puede sacar una identidad política y una experiencia de vida política realmente es muy torpe, al punto tal que lo que empieza a pasar a partir de 1955 es que toda una generación que no era ni a palos peronistas, No, claro. Walsh por caso, o Estergel por caso, con el paso del tiempo se van a hacer peronistas por el antiperonismo, por lo que hace el antiperonismo del peronismo. De hecho, acá ya creo que me estoy metiendo en un terreno de por ahí digo boludeces, pero quienes secuestran y ajustician a Aramburu, ninguno venía de una casa peronista. Exactamente. Y además, Pepi, lo dice esto nuestro querido Salvador Ferla, en el libro Mártires y Verdugos. Él dice, en el año 54, 55, el peronismo venía medio cansado, golpeado, 10 años de gestión. Lo que lo revitaliza es el antiperonismo, ¿no? Es decir, esa capacidad que tiene el antiperonismo
que nos hace sobrevivir al peronismo de alguna manera. Bueno, hay ¿no? muchos casos de peronista, hecho peronista en el macrismo, Totalmente, ahora sí. también Ahora durante el gobierno de Milei, digo... sucederá. Y la resistencia peronista, ¿no? Y la resistencia peronista que fue muy importante. Quiero mostrar este libro, no sé si lo estoy mostrando, a dónde, si lo estoy mostrando Perfectamente bien. bien. Libro negro de la segunda tiranía. Exactamente, es un libro que saca La Libertadora con esta idea de que es la segunda tiranía. ¿Por qué? Porque la primera había sido la de Rosas. Lo que hace La Libertadora es trazar una línea histórica donde ellos son los continuadores de la batalla de Caseros. Por eso Lonardi lo primero que dice cuando suma es acá no hay ni vencedores ni vencidos, lo que había dicho Urquiza cuando derroca a Correcto. Rosas. Bajo esta idea de que efectivamente lo que hace Caseros es destruir al rosismo de una vez y para siempre. No vuelve a haber rosismo en la Argentina. Ellos creían que efectivamente estaban haciendo eso con el peronismo, que estaban acabando de una vez y para siempre con la experiencia política del peronismo. Por eso ganaron temporariamente. Claro. ¿No? Lo cierto es que a la larga no es así, ¿no? ¿De qué es producto este libro negro de la segunda tiranía? Es un resumen de el trabajo que realizaron las comisiones investigadoras, y esto no se ha estudiado nada y también forma parte de los grandes olvidos que tenemos. Solo una historiadora de Mar del Plata, Silvana Ferreira, El peronismo denunciado, que estudia esto que se dieron a llamar las comisiones investigadoras. ¿Qué fueron? Dentro del organigrama de Isaac Rojas, la vicepresidencia, o sea, el Ejecutivo, crea las comisiones investigadoras, una especie de poder parajudicial con la voluntad de recopilar e impulsar una serie de denuncias al ras del suelo entre vecinos, denunciando que supuestos delitos de corrupción del gobierno anterior o de prácticas políticas del gobierno anterior, militantes, generando una quiebra en la trama social, vecinos denunciándose entre vecinos. Recopilaron una gran cantidad de denuncias. ¿Cuál es la diferencia de las comisiones investigadoras del Poder Judicial? Que para las comisiones investigadoras no hay presunción de inocencia. Con lo cual, bastaba con una denuncia para que las comisiones investigadoras allanaran, incautaran bienes, interrogaran o metieran presa gente. La mayor parte de los funcionarios de Perón, de los militantes del peronismo, de las primeras legisladoras mujeres, van presas por las comisiones investigadoras, acusadas de asociación ilícita y traición a la patria, ¿no? Tremendo todo esto porque tiene una resonancia increíble. Silvana Ferreira, esta historiadora, dice algo que es muy interesante. La Libertadora tuvo una pata represiva, que fue meter presa gente, perseguir y demás, pero tuvo una pata pedagógica. ¿Que cuál fue? Asociar, gracias a esta cantidad de denuncias que nunca quedaron demasiado en nada, asociar al peronismo a la corrupción. ¿Y cuál es el gran tema de que el peronismo quede asociado a la corrupción? A un delito. Que las formas de dirimir política con él no son las institucionales, electorales, sino las judiciales. Esto viene desde el año 1955 y le impone la Libertadora en el primer ensayo de antiperonismo en el poder. Investigando esto, digo dos cosas más y ya cierro. Haciendo una investigación sobre estas comisiones investigadoras, nos encontramos con un expediente, el expediente de Carlos Vicente Alué, el segundo gobernador de la provincia de Buenos Aires durante el primer peronismo, que de tan leal que era le decían Peroncito, también otra figura muy olvidada. ¿Qué dice el expediente de 90 páginas que lo lleva preso a Alué? Denuncias acerca de que Alué repartió armas el 16 de junio del 55 y en septiembre del 55 en las básicas y en la CGT para defender al gobierno popular contra la orden de Perón, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Carlos Vicente Alué, los 70 granaderos, Adrada, Delia Parodi, son todas memorias soterradas de un peronismo que se negó a quedar en el lugar de víctima, de un peronismo valiente que mostró los dientes, y me parece que esas son las memorias que hoy nos están convocando. Para cerrar, digo, una cita que me interesa traer para definir qué fue la Revolución Libertadora, de un tipo que condujo uno de los comandos civiles, que se llamó Mario Amadeo, del nacionalismo católico. Dice él en este libro, que ahora voy a contar de qué se trata, la definición que da de la Libertadora es la siguiente: porque no olvidemos el hecho de que la Revolución de Septiembre de 1955 no fue solamente un movimiento en que un partido derrotó a su rival o en que una fracción de las Fuerzas Armadas venció a la contraria, sino que fue una revolución en que una clase social impuso su criterio sobre otra. Y a mí esto me hizo acordar mucho una cita de Sarmiento, cuando saliendo de la batalla de Caseros, él está en contra de Rosas, lucha en contra de Rosas en 1852, está volviendo de la batalla de Caseros y anota lo que ve. ¿Y qué ve Sarmiento? Dice que ve la rehabilitación de las clases acomodadas resueltas en adelante a hacerse respetar por quien quiera que fuese, ¿no? Resuena mucho un momento y otro, una revancha de clase. Con la paradoja de que el libro de Mario Amadeo, que después se va desencantado de la Libertadora, ¿no? Se va para otro lado, se titula Ayer, Hoy y Mañana. Casi como si Mario Amadeo sospechara
que esto sigue. que la revancha de clases estuvo en 1852, en 1955 y, ¿por qué no?, en un presente más cercano. Julia Rosenberg. ¡Dale, viejo. Julita! ¡Bravo!